En el verano de 2008, el futuro de Adrián y Clara, dos adolescentes de un pequeño pueblo español, se desvaneció sin dejar rastro. Su historia de amor, tan intensa y real como las piedras de las calles que los vieron crecer, simplemente dejó de existir de un día para otro. Durante 15 largos años, lo que ocurrió fue un misterio enterrado bajo el peso del silencio, el dolor, y dos versiones completamente opuestas de una misma traición. Para ella, fue un abandono cruel e inexplicable. Para él, un olvido rápido y doloroso. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja, y se encontraba oculta en un lugar impensable. Hasta que un encuentro fortuito en la terminal más concurrida de España, un lugar diseñado para las despedidas, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que una verdad tan fundamental permaneciera oculta durante tanto tiempo, a la vista de todos, pero invisible para las únicas dos personas que importaban? Antes de contarte cómo una propuesta de matrimonio, hecha entre aparentes desconocidos en un aeropuerto, estaba destinada a desenterrar una carta que nunca llegó a su destino, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. La historia de Adrián y Clara no es solo un relato de amor perdido, sino una investigación sobre cómo un solo malentendido puede fracturar dos vidas de forma irreparable, y cómo el destino, a veces, nos concede una segunda oportunidad para reescribir el final. Créeme, ¿no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este pacto desesperado, nacido de la más pura necesidad, desencadenó en sus vidas, y en las de todos los que los rodeaban, revelando un secreto familiar guardado con una lealtad equivocada durante más de una década? Todo comienza en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un lugar donde miles de historias anónimas convergen y se separan cada día. Para Clara, sentada en un banco metálico e impersonal, aquel era el escenario del fin de su mundo. Con 32 años, el papel que arrugaba en su mano no era un billete de avión hacia unas vacaciones, sino la notificación final de su deportación. Su visado de trabajo había sido denegado. Tenía menos de 24 horas para abandonar España, el país donde había construido con esfuerzo su pequeño taller de restauración de arte, su único refugio. Cada anuncio de un nuevo vuelo por los altavoces era como un martillazo en su pecho, recordándole que su tiempo se agotaba y que la vida que conocía estaba a punto de serle arrebatada sin contemplaciones. A pocos metros de ella, atravesando la misma terminal con la prisa calculada de quien se mueve por un mundo que le pertenece, caminaba Adrián. A sus 34 años, era la personificación del éxito, un multimillonario del sector tecnológico que había construido un imperio desde la nada. Su traje a medida, su maletín de cuero, y su billete para un jet privado, lo separaban de la multitud anónima. Sin embargo, bajo esa fachada de control y poder, se escondía un profundo vacío existencial. Cada logro, cada nuevo contrato millonario, no hacía más que acentuar la ausencia de una conexión real en su vida. Se dirigía a otro viaje de negocios, a otra reunión importante, pero su mirada se perdía en la multitud, buscando inconscientemente algo que había perdido hacía mucho tiempo en un pequeño pueblo del que había huido. Ese pueblo era el paraíso perdido que ambos compartían en sus memorias más profundas, un lugar donde sus vidas habían estado inseparablemente unidas. Fueron el primer amor el uno del otro, ese tipo de amor adolescente que se siente eterno e indestructible. Pasaban las tardes a la orilla del río, compartiendo secretos que nadie más sabía, y dibujando en el aire los planos de un futuro juntos. Ella, con su pasión por el arte, soñaba con devolver la vida a cuadros olvidados. Él, con su mente brillante, planeaba construir tecnologías que cambiarían el mundo. Su conexión era tan visceral que el pueblo entero daba por hecho que su destino estaba sellado. Creían con la inocencia de los 16 años que nada ni nadie podría jamás interponerse en su camino. La última vez que se vieron, la normalidad de aquel día de verano lo hizo todo aún más cruel. Compartieron un helado en la plaza del pueblo, riendo por alguna tontería, ajenos a la tormenta que se cernía sobre la familia de Adrián. Él le prometió llamarla esa noche para decidir qué película verían el fin de semana. Ella le dio un beso rápido, convencida de que lo vería al día siguiente como siempre. Ese beso, ese instante de cotidianidad absoluta, se convertiría en el recuerdo más doloroso para ambos. Para Clara, fue la última imagen de una felicidad que se esfumó sin previo aviso. Para Adrián, fue el último momento de paz antes de que su mundo se derrumbara y se viera forzado a una despedida que nunca pudo dar. De la noche a la mañana, la familia de Adrián lo perdió todo. Una quiebra fulminante los obligó a abandonar el pueblo en la oscuridad, con la vergüenza como único equipaje. En medio del caos y la desesperación, Adrián, con el corazón roto, le escribió a Clara una larga carta. En ella,
Le explicaba la tragedia, le juraba su amor eterno, y le prometía que volvería a buscarla en cuanto pudiera. Metió la carta en un sobre y se la entregó a su madre para que la echara al correo. Pero esa carta, el único puente que podría haber salvado su historia, nunca llegó a su destino. Para Clara, Adrián simplemente desapareció, dejándola con una herida de abandono que marcaría su vida para siempre. Para él, el silencio de ella fue la prueba de que lo había olvidado, un dolor que lo blindaría emocionalmente durante los siguientes 15 años. Los años que siguieron a esa abrupta separación se convirtieron para Clara en un ejercicio de supervivencia emocional. Se mudó a Madrid para estudiar Bellas Artes, no solo persiguiendo un sueño, sino huyendo de las miradas compasivas y las preguntas sin respuesta de su pueblo. Cada pincelada que daba para restaurar un lienzo dañado, era un intento de reparar algo en su propio interior. Su pequeño taller, lleno del olor a trementina y barniz, se convirtió en su santuario y su celda. Se rodeó de la belleza rota de otros para no tener que enfrentar la suya. Aprendió a ser autosuficiente, a construir una fortaleza alrededor de su corazón, convencida de que el amor era una promesa frágil que se rompía sin previo aviso, dejándote solo con los escombros y el eco de un adiós que nunca escuchaste. Mientras tanto, Adrián canalizó toda la furia y el dolor de lo que él interpretó como un abandono en una ambición implacable. Se sumergió en la programación, en la lógica fría y predecible de los algoritmos, un mundo donde las variables se podían controlar, y los resultados eran predecibles. Para él, el éxito se convirtió en una forma de venganza contra un pasado que no podía cambiar. Fundó su primera empresa tecnológica desde un garaje, trabajando noches enteras, alimentado por café y el recuerdo amargo del silencio de Clara. Cada millón que ganaba, cada nuevo edificio que inauguraba era un ladrillo más en el muro que construía para protegerse. Se convirtió en un hombre que lo tenía todo, excepto la única conexión que una vez le había dado sentido a su existencia. Con el tiempo, la herida de Clara se transformó en una cicatriz invisible pero siempre presente. Tuvo otras relaciones, intentos tibios de reconstruir lo que había perdido, pero nunca permitió que nadie se acercara lo suficiente como para poder hacerle daño de nuevo. Sus parejas sentían esa distancia, esa reserva emocional, que ella no sabía cómo desmantelar. Veían la tristeza en sus ojos cuando miraba por la ventana en silencio, perdida en un recuerdo al que nadie tenía acceso. Para el mundo, era una mujer fuerte e independiente. Por dentro, seguía siendo aquella adolescente sentada en un banco de la plaza, esperando una llamada que nunca llegó, preguntándose qué había hecho mal para merecer un final tan cruel y silencioso. El abandono se había convertido en parte de su identidad. Adrián, por su parte, se acostumbró a la soledad del éxito. Sus relaciones eran transaccionales, convenientes, carentes de la vulnerabilidad, que una vez compartió con Clara. Salía con mujeres que encajaban en su mundo de eventos de gala y viajes en jet privado, pero ninguna lograba traspasar su armadura. A veces, en la quietud de su ático con vistas a toda la ciudad, una canción en la radio o el sabor de un helado de limón lo transportaban de vuelta a aquel verano. Eran destellos de un dolor que creía haber enterrado bajo capas de logros. Se convenció a sí mismo de que ella lo había olvidado fácilmente, que su amor de juventud no había significado nada. Era una mentira que necesitaba creer para poder seguir adelante, aunque una parte de él nunca dejó de sentir el peso de esa supuesta traición. Los años pasaron como páginas de un libro que ninguno de los dos quería leer. 15 años. Clara se convirtió en una restauradora respetada en un círculo reducido de expertos, encontrando una paz precaria en su trabajo. Adrián vio cómo su nombre aparecía en las listas de los empresarios más influyentes del mundo. Vivían en la misma ciudad, respiraban el mismo aire, y en varias ocasiones, sin saberlo, sus caminos casi se cruzaron. Un día, él pasó en su coche con chofer por la calle donde ella tenía su taller. Otra vez, ambos estuvieron en el mismo museo, en salas diferentes, admirando las mismas obras de arte. El destino parecía jugar con ellos, manteniéndolos en órbitas cercanas, pero asegurándose de que nunca colisionaran, como si esperara el momento preciso para el impacto. Lejos de la bulliciosa Madrid, en el pueblo que ambos habían dejado atrás, la madre de Adrián guardaba la carta en una vieja caja de madera. El secreto se había convertido en una carga pesada, un fantasma que la atormentaba en las noches de insomnio. Vio a su hijo convertirse en un hombre poderoso pero emocionalmente inaccesible, y supo que era su culpa. Cada vez que hablaban por teléfono, ella quería confesar, contarle que la razón de su corazón blindado se debía a un acto de protección equivocado, pero el miedo a su reacción, a destruir la imagen que él tenía de ella, y a reabrir una herida tan profunda, la paralizaba. El silencio,
que había comenzado como una medida desesperada, se había solidificado con los años hasta convertirse en un muro infranqueable. Así, ambos llegaron a sus 30 y tantos años cargando el peso de un malentendido que había definido sus vidas adultas. Clara, enfrentándose a la posibilidad de perderlo todo una vez más, esta vez por la burocracia impersonal de una ley de extranjería. Su lucha por construir una vida por sí misma, la había llevado a un callejón sin salida. Adrián, en la cima de su imperio, sentía un vacío tan inmenso que ningún éxito podía llenarlo. Se preparaba para otro viaje de negocios que no le importaba, a cerrar otro trato que no le traería ninguna alegría real. Estaban a punto de converger en el único lugar donde todas las historias se cruzan. Un aeropuerto. Un lugar de llegadas y partidas, que para ellos estaba a punto de convertirse en el escenario de una colisión inevitable con el pasado. Y entonces, en el punto más bajo de su vida, sentada en la fría asepsia de una terminal de aeropuerto, Clara se rompió. Las lágrimas que había contenido durante horas, días, semanas, finalmente se desbordaron en un sollozo silencioso pero desgarrador. Cada persona que pasaba con su maleta era un recordatorio de su propio fracaso, de su inminente expulsión del único lugar que había llamado hogar. Sostenía la notificación de deportación con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, el papel arrugado como su futuro. No era solo la pérdida de su taller o de su vida en Madrid. Era la humillación final, la confirmación de que, sin importar cuánto luchara, siempre terminaba sola y derrotada. Estaba tan sumida en su dolor que no se percató del hombre de traje impecable que se había detenido a pocos metros de ella, paralizado por el sonido de su llanto. Aquel sonido, un eco ahogado en el murmullo constante del aeropuerto, había atravesado 15 años de ruido, de reuniones de negocios, de aplausos y de silencio autoimpuesto. Adrián se detuvo en seco, el maletín de cuero casi resbalando de su mano. Se giró lentamente, siguiendo una intuición que su mente lógica no podía procesar. Y la vio. No era la chica de 16 años con el pelo revuelto por el viento de verano, sino una mujer cuya mirada contenía el peso de todas las batallas perdidas. Había ojeras bajo sus ojos, y la comisura de sus labios, que él recordaba siempre curvada en una sonrisa, ahora estaba tensa por la angustia. Pero era ella. En un lugar por el que pasaban 50 millones de personas al año, en el preciso instante en que su mundo se desmoronaba, el destino los había puesto frente a frente. El shock fue tan profundo que por un momento olvidó cómo respirar. El primer impulso de Adrián no fue correr hacia ella y pronunciar su nombre. Fue una reacción mucho más compleja, forjada en años de reprimir el pasado. Verla así, tan vulnerable, activó en él dos instintos contradictorios. El protector, que le gritaba que la salvara a cualquier precio, y el pragmático, el del multimillonario que resuelve problemas con soluciones drásticas y eficientes. Revelar su identidad en ese momento desataría un torbellino de preguntas, de dolor, y de un pasado que ambos habían enterrado de formas muy diferentes. Su mente, entrenada para encontrar la ruta más corta hacia un objetivo, ideó un plan tan audaz como desquiciado. Una solución que le permitiría ayudarla sin tener que desenterrar, al menos no todavía, el fantasma de un amor que él creía traicionado, y que ella creía abandonado. Era una forma de redención, disfrazada de transacción. Con una calma que no sentía, Adrián caminó hacia ella. Cada paso era un viaje a través del tiempo. Un enfrentamiento con el chico que fue, y el hombre en el que se había convertido. Para el resto de la terminal, no era más que un ejecutivo acercándose a una mujer angustiada, quizás para ofrecerle un pañuelo. Clara, al sentir una sombra sobre ella, levantó la vista, irritada por la interrupción. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de él. No hubo un reconocimiento consciente e inmediato. 15 años eran una barrera demasiado alta. Sin embargo, sintió una extraña sacudida, una familiaridad perturbadora en la intensidad de su mirada. Era como ver un fantasma que no sabía qué esperaba, una sensación que la dejó sin aliento y la hizo olvidar por un instante la razón de sus lágrimas. Él la miraba como si la conociera de toda la vida. Y entonces, con una voz firme que ocultaba un temblor imperceptible, pronunció las palabras que desafiaban toda lógica y razón. No le preguntó qué le pasaba. No le ofreció ayuda de una forma convencional. Fue directo al núcleo de su problema con una propuesta que sonaba a delirio. «Cásate conmigo», dijo, sin rodeos. «Cásate conmigo por un día. Soy ciudadano español. Te dará la residencia inmediata. Mañana mismo lo anulamos. Lo arreglaré todo». Clara lo miró fijamente, esperando la continuación de una broma de mal gusto, o la revelación de una cámara oculta. Pero su expresión era mortalmente seria. La oferta era tan absurda, tan descabellada,
que por un momento la sacó de su desesperación y la sumergió en un estado de pura incredulidad. ¿Quién era este hombre y qué clase de juego retorcido estaba jugando con ella en el peor día de su vida? La mente de Clara se convirtió en un campo de batalla. La parte racional, la voz de su amiga Sofía que siempre le advertía sobre los peligros del mundo, le gritaba que se levantara y huyera. Era una locura, una trampa. Probablemente era un criminal, un traficante de personas o, en el mejor de los casos, un excéntrico millonario con un fetiche extraño. Pero otra parte de ella, la que estaba al borde del abismo, la que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo, consideró la propuesta. La deportación era una certeza. La humillación de volver a su pueblo como un fracaso era una certeza. Este extraño, con sus ojos intensos y su oferta imposible, representaba la única variable desconocida, la única posibilidad, por remota que fuera, de no caer al vacío. La desesperación es una lente poderosa, distorsiona el riesgo y hace que lo impensable parezca una opción viable. Volvió a mirarlo, buscando una fisura en su fachada, una señal de engaño. No encontró malicia en su mirada, sino una extraña y profunda tristeza, un atisbo de vulnerabilidad que contradecía su apariencia de poder. Era como si su propuesta, por muy transaccional que sonara, proviniera de un lugar mucho más personal. En ese momento, sin saber por qué, una parte de ella decidió confiar. Quizás era la ausencia de opciones, o quizás era ese eco de familiaridad que no podía ubicar. Con la voz rota, apenas un susurro, aceptó. De acuerdo, dijo. Y con esa única palabra, selló un pacto que reabriría la herida más profunda de sus vidas. Se levantó del banco, no como una víctima rescatada, sino como una socia en un acto de desesperación mutua, sin saber que acababa de aceptar casarse con el único hombre al que había amado y al que había odiado por haberla abandonado. El acuerdo se selló no con un apretón de manos, sino con un silencio aturdido que los envolvió mientras Javier, el abogado de Adrián, aparecía de la nada, moviéndose con una eficiencia que rayaba en lo inhumano. En menos de una hora, estaban en una sala privada del aeropuerto, un espacio estéril y anónimo que contrastaba violentamente con la tormenta de emociones que se gestaba entre ellos. Clara firmó documentos que apenas leyó, un acuerdo prenupcial exprés, cláusulas de confidencialidad, poderes notariales. Cada firma era un paso más hacia lo irreal. Javier hablaba en un tono bajo y profesional, explicando las implicaciones legales. Pero sus palabras eran un zumbido lejano. Lo único real en esa habitación era la tensión palpable entre dos extraños que, por razones incomprensibles, estaban a punto de unir sus vidas, aunque solo fuera sobre el papel y por un puñado de horas. Una vez en el coche blindado de Adrián, un vehículo tan silencioso que parecía moverse por una dimensión paralela, el silencio se volvió aún más pesado. El vehículo se deslizaba por las autopistas de Madrid, pero para ellos, el viaje era interior, un recorrido por un territorio desconocido y plagado de minas. Adrián, intentando mantener la farsa del benefactor anónimo, rompió el hielo con una pregunta que le quemaba en la garganta. ¿De dónde eres?, preguntó, su voz sonando más formal de lo que pretendía. Clara tardó en responder, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. De un pueblo pequeño, dijo finalmente. Un lugar del que probablemente nunca has oído hablar. Adrián sintió una punzada en el pecho. Tuvo que apretar las manos sobre sus rodillas, para no decir el nombre del pueblo en voz alta. Para no delatar que ese lugar era el único hogar que su corazón había conocido. Intentando desviar la conversación de un terreno tan peligroso, Adrián le preguntó por su trabajo. Quería oírla hablar, necesitaba anclarse en el presente para no ahogarse en el pasado. Y entonces, ocurrió. Mientras Clara describía con una pasión contenida cómo devolvía la vida a los pigmentos agrietados de un lienzo del siglo XVII, la forma en que sus manos se movían para enfatizar una idea, la luz que se encendió en sus ojos al hablar de rescatar la belleza del olvido. Todo en ella era un eco exacto de la adolescente de 16 años que se sentaba a su lado a la orilla del río. Recordó con una claridad dolorosa cómo ella le explicaba, con esa misma intensidad, su sueño de ser restauradora. La memoria fue tan vívida, tan real, que por un instante se olvidó de quién era él ahora, el multimillonario, y volvió a ser solo el chico que estaba perdidamente enamorado de ella. Esa intensidad no pasó desapercibida para Clara. La forma en que él la escuchaba no era la de un extraño cortés, era una atención casi devoradora, como si estuviera memorizando cada palabra, cada gesto. Empezó a observarlo con más detenimiento, más allá del traje caro y la apariencia de poder. Notó la forma en que tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos, un tic nervioso que le resultó extrañamente familiar. Y entonces vio una pequeña cicatriz blanca, casi imperceptible,
justo encima de su ceja derecha. Una cicatriz que ella conocía muy bien, porque ella estaba allí el día que se la hizo, cuando se cayó de la bicicleta tratando de impresionarla. El corazón le dio un vuelco. La incredulidad luchaba contra una certeza que emergía desde lo más profundo de su memoria. ¿Nos conocemos?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Tu cara. Hay algo en tu mirada que no puedo. Adrián sintió una oleada de pánico. No estaba preparado para esto, no todavía. Su plan, tan lógico y eficiente en su mente, no había tenido en cuenta el poder de la memoria compartida, de los detalles que el tiempo no había logrado borrar. Intentó desviar la pregunta con una respuesta genérica. Tengo una de esas caras que le resultan familiares a todo el mundo, dijo, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. En su prisa por cambiar de tema, cometió un error fatal. ¿Tu pueblo sigue teniendo ese viejo puente de piedra a las afueras junto al río? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Era una pregunta demasiado específica, demasiado íntima. Ese puente no era una atracción turística. Era su refugio. El lugar donde se dieron su primer beso, el epicentro de su universo perdido. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Clara se quedó sin aire. El puente de piedra. Nadie que no hubiera vivido allí, que no hubiera compartido esos veranos con ella, podía conocer la importancia de ese lugar. La cicatriz, el tic nervioso, la intensidad de su mirada, y ahora, el puente. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe, formando una imagen tan dolorosa como increíble. Levantó la vista y lo miró de nuevo, pero esta vez, buscó más allá de los rasgos endurecidos por los años. Buscó al chico de la sonrisa fácil y los ojos soñadores. Y lo encontró. Estaba allí, oculto bajo capas de éxito y dolor. El aire se volvió denso, cargado con 15 años de preguntas sin respuesta, de rabia, y de una tristeza infinita. Con la voz rota por la conmoción, y el peso de una traición que volvía a sentirse fresca, pronunció su nombre. No fue una pregunta, sino una acusación. Adrián. Oír su nombre en los labios de ella, después de tanto tiempo, fue como una demolición. Todas las defensas que Adrián había construido durante 15 años se derrumbaron en un solo instante. La fachada del multimillonario controlador, del hombre que resolvía problemas con dinero, se desintegró, dejando al descubierto al adolescente asustado y con el corazón roto que nunca había dejado de ser. El control se evaporó, la transacción comercial se convirtió en lo que siempre había sido, una colisión frontal con el pasado. Ya no había un benefactor y una mujer desesperada en ese coche. Solo estaban ellos dos, Adrián y Clara, atrapados en el epicentro de una historia que nunca tuvo un final, solo una pausa brutal. El pacto de conveniencia había muerto. Ahora, solo quedaba la verdad cruda y dolorosa que ambos tendrían que enfrentar. El silencio en el ático de Adrián era más ensordecedor que cualquier ruido del aeropuerto. Era un espacio diseñado para el éxito, con vistas panorámicas de una ciudad que él había conquistado, pero en ese momento, se sentía como una jaula de cristal. La conmoción inicial del reconocimiento se había evaporado, dando paso a la furia acumulada durante 15 años. Clara, de pie en medio del lujoso salón, ya no era la mujer vulnerable y derrotada de la terminal. Sus ojos ardían con el fuego de una traición que volvía a sentirse tan fresca como el primer día. Lo acusó de jugar con ella, de usar su poder y su dinero para orquestar una farsa cruel, un rescate humillante que solo servía para recordarle cómo él la había desechado en el pasado sin una sola palabra. Para ella, este acto no era una ayuda, sino la continuación de un abandono que había definido su vida. Adrián, por primera vez en más de una década, se sintió completamente impotente. Su fortuna, sus contactos, su capacidad para resolver cualquier problema con una llamada telefónica, todo era inútil frente al dolor puro y sin adulterar que emanaba de ella. Intentó explicarse, pero las palabras se le atoraban en la garganta, torpes y inadecuadas. ¿Cómo podía describir el caos de la quiebra de su familia, la vergüenza, la huida en mitad de la noche? ¿Cómo podía hacerle entender que su silencio, la ausencia de una respuesta a su carta, había sido para él la confirmación de que su amor no había significado nada para ella? En su mente, él también había sido abandonado. Estaban atrapados en dos versiones de la misma historia. Dos relatos de dolor que se anulaban mutuamente, sin dejar espacio para la verdad. Eran dos extraños gritándose a través de un abismo de tiempo y malentendidos. La discusión escaló, alimentada por el combustible de años de dolor reprimido. Cada acusación de Clara era una daga que reabría la herida de Adrián. Ella le gritaba sobre las noches en vela, sobre la humillación en el pueblo, sobre cómo su desaparición la había roto por dentro.
Él, acorralado y desesperado por hacerle entender que su sufrimiento no era el único, finalmente explotó, en un grito que rasgó el silencio del ático, un grito que venía directamente del corazón del adolescente de 16 años que aún vivía dentro de él, reveló la pieza clave del puzzle. «Te escribí», gritó, con la voz quebrada por la frustración. «Te escribí una carta. Te lo conté todo, Clara. Te juré que volvería a por ti. Cada maldito día esperé una respuesta que nunca llegó». La frase quedó suspendida en el aire, un misil que acababa de cambiar las reglas de la guerra. Clara se quedó paralizada. El torrente de su ira se detuvo en seco. La vehemencia en la voz de Adrián, la angustia genuina en sus ojos, no era la de un hombre inventando una excusa. Era el sonido de una verdad largamente guardada. ¿Una carta?, susurró, la incredulidad luchando contra una nueva y extraña posibilidad. Yo nunca recibí ninguna carta. Su negación fue tan firme, tan llena de una certeza absoluta, que fue el turno de Adrián de quedarse sin palabras. Por primera vez en 15 años, la historia que ambos se habían contado a sí mismos para poder sobrevivir se tambaleó. El relato de Clara sobre un abandono cruel, y el de Adrián sobre un olvido rápido ya no encajaban. Si él la había escrito y ella nunca la había recibido, entonces no eran víctimas el uno del otro. Ambos eran víctimas de algo más, de una pieza perdida en el tiempo que había envenenado sus vidas. La tensión en la habitación se transformó. La ira dio paso a una confusión febril, a una necesidad desesperada de encontrar la verdad. La mente analítica de Adrián, su mayor activo, se puso en marcha. ¿Qué había pasado con esa carta? Se la había dado a su madre para que la echara al correo en medio del caos de la mudanza. ¿La perdió? ¿La olvidó? De repente, un recuerdo lejano emergió. La mirada triste de su abuela Elena cada vez que él, en una rara muestra de vulnerabilidad, mencionaba su pasado en el pueblo. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono. Clara lo observó, conteniendo la respiración, mientras él marcaba el número. Cada tono de llamada era un martillazo en el silencio. Cuando Elena respondió, la voz de Adrián era apenas un susurro tembloroso. «Abuela», dijo. «La carta. La carta que le escribí a Clara hace 15 años. Por favor, dime la verdad». Al otro lado de la línea, un silencio cargado de décadas de culpa precedió a la confesión. La voz de Elena, frágil y temblorosa, desveló el secreto que la había atormentado durante años. No había sido su madre. Había sido ella, la abuela. En un acto de amor equivocado, había interceptado la carta. Vio a su familia destrozada, a su nieto con el corazón roto, y creyó que un corte limpio era lo mejor. Pensó que aferrarse a un amor adolescente solo le traería más sufrimiento a Adrián en un momento en que necesitaba toda su fuerza para empezar de cero. Nunca la tiró. La guardó en una vieja caja de madera, como una reliquia de un amor que consideraba imposible. Mientras confesaba entre sollozos, prometió enviarles una foto de la carta en ese mismo instante. El peso de esa revelación cayó sobre la habitación, absolviéndolos y condenándolos al mismo tiempo. Segundos después, el teléfono de Adrián vibró. Con manos temblorosas, se lo entregó a Clara. En la pantalla brillante del dispositivo, apareció la imagen de una hoja de papel amarillenta, cubierta por la caligrafía torpe y apasionada de un chico de 16 años. Clara empezó a leer. Las palabras saltaban de la pantalla, derribando 15 años de muros construidos alrededor de su corazón. Allí estaba todo: la desesperación por la ruina de su familia, la vergüenza de tener que huir, el dolor insoportable de dejarla atrás, y sobre todo, una promesa inquebrantable de amor eterno, la promesa de que volvería por ella pasara lo que pasara. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer sobre la pantalla, no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora pena por el tiempo robado, por la vida que podrían haber tenido. Levantó la vista hacia Adrián, y por primera vez, lo vio de verdad. El resentimiento se había disuelto, dejando solo el fantasma de un amor que nunca había muerto. El silencio que siguió a la revelación fue más denso que cualquier discusión. Era un vacío lleno de 15 años de fantasmas, de vidas no vividas, de caminos no tomados. Las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de Clara, no eran de rabia, sino de una pena profunda y compartida. Ya no había un culpable y una víctima. Solo había dos supervivientes de un mismo naufragio, causado por un acto de amor equivocado. Adrián se acercó lentamente, no con la arrogancia del millonario que había ofrecido una solución, sino con la vacilación del chico que temía haberla perdido para siempre. No hubo un abrazo inmediato, ni palabras de perdón. Solo se quedaron allí, a 1 metro de distancia, mirándose a los ojos mientras el peso de la verdad los liberaba y los aplastaba al mismo tiempo. En ese ático, con vistas a un mundo que ya no importaba, finalmente estaban de luto por el tiempo que les habían robado. Durante las horas siguientes, hablaron.
No con la furia de antes, sino con la calma agotada de quienes han llegado al final de una larga guerra. Se sentaron en el suelo, ignorando los sofás de diseño, y reconstruyeron sus vidas perdidas. Clara le habló de su soledad en Madrid, de la coraza que tuvo que construir para protegerse de otro abandono, del pequeño taller que se convirtió en su único refugio. Adrián, por primera vez en su vida adulta, se permitió ser vulnerable. Le confesó cómo el dolor de su supuesto olvido se convirtió en el combustible de una ambición vacía, cómo cada éxito solo acentuaba la ausencia de la única conexión que había importado. No se estaban disculpando, se estaban mostrando las cicatrices. Fue la conversación más honesta y dolorosa de sus vidas, un acto de restauración mucho más profundo que el que Clara realizaba en sus lienzos. Estaban devolviéndose el uno al otro las piezas que faltaban en sus historias personales. Cuando el sol comenzó a filtrarse por los ventanales, la realidad práctica de su situación volvió a imponerse. El matrimonio de conveniencia, ese pacto desesperado firmado en un aeropuerto, seguía vigente. La deportación de Clara ya no era una amenaza, pero el acuerdo tenía una cláusula de anulación en 24 horas. La lógica dictaba que debían firmar los papeles, deshacer el nudo legal, y decidir como dos adultos libres qué hacer a continuación. Pero después de desenterrar una verdad tan fundamental, la lógica parecía un lenguaje extranjero. Fue Adrián quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. El matrimonio resolvió el problema legal, dijo, mirándola fijamente. Pero no resuelve esto. No nos resuelve a nosotros. No era una propuesta, sino una pregunta abierta, una invitación a construir algo nuevo sobre las ruinas de su pasado. La respuesta de Clara no fue inmediata. Miró por la ventana la ciudad que despertaba, la ciudad que casi la había expulsado. Por primera vez en 15 años, no sentía miedo. La verdad la había anclado. Se giró hacia Adrián, y en sus ojos ya no había rastro de la mujer derrotada del aeropuerto. Había una fuerza tranquila, una claridad que solo llega después de la tormenta. Quizás, dijo suavemente, por una vez en nuestras vidas, deberíamos dejar de intentar resolver las cosas. Quizás solo deberíamos empezar a vivirlas. Con esas palabras, la decisión quedó tomada. No anularían el matrimonio. No todavía. Acordaron darse una oportunidad, no para recuperar un amor adolescente idealizado, sino para descubrir si los dos adultos en los que se habían convertido, con todas sus heridas y sus fortalezas, podían encontrar un camino juntos. El pacto nacido de la desesperación se transformó en una promesa de esperanza. Unas semanas más tarde, hicieron un viaje. No en un jet privado, ni en un coche de lujo, sino en un coche de alquiler normal, por carreteras secundarias que olían a tierra y a recuerdos. Regresaron al pueblo. No era un regreso triunfal, sino un peregrinaje silencioso y necesario. Pasearon por la plaza donde compartieron su último helado, se sentaron en el banco donde él esperaba su llamada. Y finalmente, caminaron hasta el viejo puente de piedra junto al río. Allí, en el lugar exacto donde su historia se había detenido, reanudaron la conversación. La visita más difícil fue a la abuela Elena. No hubo reproches, solo lágrimas y un perdón tácito que pesaba más que cualquier palabra. La anciana les entregó la carta original, la hoja de papel amarillenta que contenía el principio y el fin de su dolor. Al sostenerla juntos no estaban tocando el pasado sino cerrándolo para siempre. Hoy, la historia de Adrián y Clara no es un cuento de hadas. Es algo mucho más real y poderoso. Siguen casados, construyendo una relación día a día, con la paciencia de un restaurador y la lógica de un innovador. Adrián aprendió que la verdadera riqueza no está en controlar el futuro, sino en tener el coraje de sanar el pasado. Clara descubrió que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino el único camino hacia una conexión auténtica. Su amor no es el fuego arrebatador de la adolescencia, sino la llama serena y constante de dos almas que se encontraron en el punto más bajo de sus vidas, para recordarse mutuamente cómo volver a empezar. A veces, sentados en silencio, se miran y sonríen, conscientes de que su historia es la prueba de que el tiempo puede robar años, pero nunca puede extinguir un amor que estaba destinado a encontrar su camino de vuelta a casa. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La historia de Adrián y Clara no es la historia de un amor que se reanudó, sino de uno que se reconstruyó desde los cimientos sobre un terreno de cicatrices compartidas. La intervención de la abuela Elena, ese acto de protección que les costó 15 años de sus vidas, se convirtió paradójicamente en el crisol que los forjó. Sin esa ausencia,
Clara quizás nunca habría desarrollado la meticulosa paciencia que la convirtió en una restauradora excepcional, capaz de ver la belleza bajo las capas de daño. Sin el motor de ese supuesto abandono, Adrián tal vez no habría construido un imperio con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Su reencuentro no fue para recuperar lo que fueron, sino para celebrar en quienes se habían convertido a causa de su separación, entendiendo que cada herida les había dado una profundidad que el amor adolescente nunca podría haberles ofrecido. En el pueblo, su regreso se convirtió en una leyenda susurrada en los cafés y en las plazas. Dejó de ser el cotilleo sobre el chico que se fue y la chica a la que dejó, para transformarse en un relato casi mítico sobre el destino y los secretos familiares. Para la generación de sus padres, se convirtió en una lección silenciosa sobre las consecuencias de las decisiones tomadas con buena intención pero con terribles resultados. Para los más jóvenes, era la prueba viviente de que existían hilos invisibles capaces de sobrevivir al tiempo y a la distancia. La historia de Adrián y Clara le devolvió al pequeño pueblo una dosis de magia. Un recordatorio de que, incluso en las vidas más ordinarias, a veces se esconden guiones extraordinarios que solo necesitan una segunda oportunidad para revelarse en todo su esplendor y complejidad. Para los más cercanos, como Sofía, la abogada que vivía anclada en la lógica y los hechos probados, la historia de su amiga fue una revelación. Le demostró que hay fuerzas, como el amor y el arrepentimiento, que escapan a cualquier código legal, y que a veces, la solución más improbable es la única posible. Javier, el eficiente asistente de Adrián, fue testigo de la transformación más radical. Vio al titán de los negocios, al hombre que medía el mundo en cifras y resultados, desmoronarse y reconstruirse en alguien que ahora medía su éxito en momentos de conexión genuina. El regreso de Clara no solo salvó a Adrián de su soledad dorada, sino que humanizó a todo su entorno, recordándoles que el mayor activo de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para ser vulnerable. Su vida juntos no borró los 15 años de cicatrices, las integró. Adrián creó una fundación para apoyar a jóvenes artistas sin recursos, un homenaje silencioso al sueño que Clara casi pierde. El taller de ella, que antes era un refugio contra el mundo, se convirtió en un espacio de creación vibrante, donde cada obra restaurada parecía tener una luz nueva, una metáfora de su propia historia. El certificado de matrimonio, aquel documento firmado bajo la presión de la desesperación en una sala anónima de un aeropuerto, lo enmarcaron y lo colgaron en su casa, no como un trofeo, sino como el recordatorio constante de que su verdadero comienzo no fue un beso adolescente junto a un río, sino un acto de fe improbable entre dos extraños que, sin saberlo, llevaban toda una vida esperándose. El legado de su historia no reside en el final feliz, sino en la poderosa resiliencia de la conexión humana. Nos enseña que un malentendido puede fracturar destinos, pero también que la verdad, por muy enterrada que esté, nunca pierde su capacidad de sanar. Adrián y Clara demostraron que el amor no es la ausencia de dolor, sino lo que elegimos construir juntos después de haber sobrevivido a él. Su viaje nos recuerda que nunca es tarde para hacer la pregunta correcta, para escuchar la confesión esperada, o para descubrir que la persona que perdimos es, en realidad, la que nos ha estado esperando al otro lado del miedo. Demostraron que la verdad, como el arte que Clara restaura, puede esperar pacientemente bajo capas de tiempo y dolor, lista para ser redescubierta cuando alguien tiene el coraje de mirar más de cerca. Si crees que la verdad siempre merece ser encontrada, sin importar cuánto tiempo pase, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre historias que merecen ser contadas. Gracias por escuchar.